Bueno, damos continuidad a la jornada. Brevemente, entre los disertantes, la idea de la jornada es una jornada de diálogo. Esto me brinda oportunidad de dar alguna significación a lo que importa un diálogo, y esto es que las partes que aceptan el diálogo, aceptan que ninguna de ellas tiene toda la razón ni toda la verdad, y que muy probablemente a partir del intercambio de ideas que se hagan entre ellos puedan surgir nuevas ideas o mejores verdades. El título de que esto sea un diálogo, la Suprema Corte de Justicia lo ha impuesto no casualmente, sino ex profeso, y por eso damos oportunidad a que quienes disertaron con soliloquios o de forma unidireccional, ahora sí puedan intercambiar ideas entre ellos para enriquecer el debate y luego darle la misma oportunidad al auditorio que está presente hasta esta hora. Entiendo que Pablo tenía alguna reflexión o alguna pregunta a alguno de los otros disertantes, y así como invité a Pablo, luego invitaré a los demás para que hagan una ronda de este tipo de preguntas. Sí, muchas gracias. La mía era una pregunta basada... Fui yo. Culpable. Me empieza a correr el tiempo de cero otra vez. Basado en algo que dijo Roberto, de considerar las estructuras, además de las normas procesales, y de cómo eso influye, y considerando que tanto respecto de la justicia de paz como de familia principalmente, porque los datos que yo di son del Fuero Civil y Comercial, hubo varios planteos que hacen a la cuestión estructural más que del procedimiento en sí, sino a defectos y situaciones de emergencia de cada fuero y de la estructura de cada fuero. Y pienso que a los jueces y a las juezas se les pide mucha actividad. Además de la que es propia del proceso y que está en el Código Procesal, tienen toda otra actividad que no está en las normas procesales, que son desde encargarse de que haya papel, tóner, las licencias de los empleados, recuperar el cargo del empleado que se fue, conseguir el nombramiento de otro que también se quiere ir, asegurarse de que se arregle la gotera y que les traigan el monitor nuevo para el que se rompió. Y eso es toda otra actividad que no está comprendida en las normas procesales. La pregunta para los que son jueces acá, que son básicamente todos menos Roberto y yo, es ¿qué piensan de salvar a las juezas y a los jueces de toda esa actividad? De ahorrárselas, de que no tengan que hacerla, a través del establecimiento de juzgados de gestión asociada, donde toda la administración de los recursos, desde los medios tecnológicos, los medios físicos, la designación de los empleados y la fijación de la agenda, quede a cargo de un administrador y le ahorre a las juezas y a los jueces todo ese trabajo extra. Es para el que la quiera contestar, no sé. Yo te la contesto si querés. Sí, yo también. Bueno. No voy a decir Antes de yo. contestarla, simplemente quiero decir, repito, en mi condición de juez y en representación de un grupo de jueces, que no coincidimos en lo más mínimo con los números de audiencias que has reseñado que se toman por día por juzgado. Puede deberse, no lo niego, a un déficit de carga en el sistema. Son los que cargan los jueces en el sistema. Puede deberse a eso, pero aseguro que tomamos muchas más de las audiencias que se han publicado como en La Plata. No son las que publico, son las que publica la Corte. Absolutamente, pero puede deberse a un error de carga en el sistema. Momento. Esperen, primero, pero perdón. El diálogo está armado así. El diálogo es entre los que están en el escenario, Sin porque si no, perjuicio de eso. somos 100. Entonces, si cada uno va a intervenir, lo vamos a desnaturalizar. Luego pueden hacer ustedes preguntas, en su momento pueden hacer preguntas por escrito al auditorio. A continuación, la doctora Paula, por favor, Farina. Después vamos a seguir hablando del tema de los números, pero a mí, en lo personal, también me llamaron la atención porque distan diametralmente de ser los reales. Asumo que puede existir un déficit en la carga. Bien, con relación a tu inquietud, entiendo que te estás refiriendo a lo que se llama genéricamente hablando oficina judicial.
Te voy a contar una experiencia genéricamente hablando, no es lo mismo, No, pero tiene un punto de contacto. Sí, pero hablo de la gestión asociada, donde varios jueces comparten la estructura administrativa y delegan en un administrador todo lo que no sea Sí, efectivamente es una versión un ejercicio poco más jurisdiccional. perfeccionada de lo que comenzó siendo una oficina judicial. Es genéricamente todo. Sí. Un juzgado actual también es una oficina judicial. Yo me hablo específicamente de la Ya lo gestión sé, la asociada. oficina judicial en términos en que está concebida originariamente como para sacarle la tarea administrativa al juez. Desde mi punto de vista, y ya lo hemos charlado con el grupo de jueces que represento, no es la mejor solución, por varios motivos. El juez cuando firma, no firma una presentación, firma todo un expediente. Entonces, no deja de imprimirle en la firma de un despacho, aunque sea de mero trámite, un toque personal al asunto. Si fuera el trabajo proveniente de una oficina de gestión asociada, los despachos saldrían de lo que se llama comúnmente un tipo cliché. Esa es la experiencia, la información con la que nosotros contamos. No necesariamente. Lo que nos pasa a nosotros, que es algo similar, aunque no es lo mismo, es un trabajo que viene desde la Secretaría de Apremios, por ejemplo, en el que permanentemente tenemos que llamar por teléfono para decir, en este caso, este despacho no, aquel. En este caso, esta modalidad de ejecución no, aquella, porque hasta tomamos audiencias para modalizar ejecuciones en los trámites de apremios. Y en función de las particulares circunstancias que existen en algunos apremios, por ejemplo, tenemos que llamar al secretario de apremios para que venga, charlar el tema, que cambien el cliché, porque lamentablemente en la Secretaría de Apremios, con mucha conciencia y responsabilidad, pero trabajan en base a formularios preestablecidos, porque el trámite de apremio no es demasiado rico en un montón de cuestiones posibles. Lo hemos charlado, hemos analizado las diferencias entre lo que es la oficina judicial, lo que es la gestión asociada. Cierto es que se nos iría de encima, por así decirlo, mucha cuestión administrativa, pero atentaría de alguna manera contra la calidad de nuestro trabajo que nosotros pretendemos privilegiar. ¿Qué es calidad? Es mirar cada juicio como se merece ese juicio, ese actor, esa demandada, 2 audiencias en uno, 5 audiencias en otro, porque el caso lo amerita. Esto, con una gestión asociada, no estaría siendo posible según nuestro punto de vista. Le damos la palabra a Marco y vas a hacer No, que quiere contestar también. Gonzalo. Yo en su momento, en la velocidad que intenté imprimir de la charla, decía que nosotros tenemos que intentar sacar los juegos de familia a cuestiones administrativas. La mitad de la mañana, aparte de discutir si alcanza el papel higiénico, si nos mandan el tóner y todo, la mitad de la mañana son, por ejemplo, ahora yo en este momento estoy de turno. Cuando vienen las personas a inscribirse para el registro de adoptantes. A cada una de esas personas hay que verlas, entran en la mesa de entrada, tenés que ver. Las internaciones ingresan directamente por mesa de entrada del juzgado, no ingresan por la receptoría. Todos los datos que carga la receptoría nosotros los tenemos que volver a cargar en el juzgado. Son un montón de tareas que nos asignan, aparte ahora, si uno trabaja en un juego de familia, tenemos que hacer todos los oficios, tenemos que hacer... esa tarea me quita la persona, varias de las personas, aparte llena de gente en la mesa de entrada. Un juzgado de familia, lo que menos se ven es abogados del otro lado. ¿Sí? Viene muchísima gente, cuando yo digo muchísima gente, es muchísima gente. Y lamentablemente creo que somos los únicos que los oímos. No sé si le damos la solución, pero vienen y nosotros los recibimos. En muchas otras situaciones no tienen esa posibilidad. Nosotros tenemos cientos de tareas administrativas que creo que es algo distinto de lo que dijo la doctora y algo distinto de lo que te referías vos, que a nosotros nos ayudaría mucho. Yo antes decía, necesitamos que nos ayude el código, así que las leyes nos ayuden, que la Corte de las resoluciones que toman nos ayuden a nosotros a sacarnos esa tarea que no tiene. Yo firmo, y cada día firmo más cosas. Yo hace 10 años le decía que entre cada día firmo más porque ahora el requisito es que tenga firma del juez. Por más que sea ahora mucha con firma digital, que no es digital, sino que es electrónica o lo que sea, yo tengo que ir, poner la clave, un montón de cosas administrativas que le están sacando tareas a los abogados. Y dice no, porque en realidad es al servicio de las partes. El abogado para algo está y hay que jerarquizarlo y darle muchísima más actividad dentro del proceso. No últimamente que se le está quitando muchas en pos de esta oficiosidad, que en familia, viste que dice
en el proyecto dice en estado de vulnerabilidad, no habla solamente de capacidad. Entonces yo le decía que si salgo ahora sin salgo me muero de frío y soy una persona vulnerable, porque es muy difícil de determinar en la realidad qué vamos a hacer. Volviendo al tema, absolutamente no queremos hacer ninguna tarea administrativa, pero tampoco queremos lo que decía la doctora de que haya una oficina. Hay mucha confianza y mucha cercanía con los funcionarios, con el equipo técnico, por ejemplo. O sea que Javier no Heredia. quieren hacer la tarea administrativa, pero tampoco estarían de acuerdo en una gestión asociada donde alguien se encargara de hacer esa tarea administrativa. No. Perdón, los Doctora decía otra secretarios cosa. hoy levantan el teléfono a arquitectura, a personal, a infraestructura, y lamentablemente no son escuchados, con lo cual no sé de qué manera podría haber alguien asociado que pueda ser escuchado. Podemos encauzar el debate nuevamente. Lo que pasa es que Falta No, sí, la palabra de Javier. Yo sé que tienta el diálogo, vamos a Quiero que se encauzarlo. calme, quiero que- Javier tenía un aporte para hacer. No, una cosa es la gestión asociada de expedientes y otra cosa es la gestión administrativa netamente en las oficinas jurisdiccionales, que son dos cosas totalmente diferentes. Obviamente que cualquier relevamiento de esas tareas, sin lugar a dudas, va a colaborar, sobre todo en situaciones de juzgados colapsados, pero no es lo mismo la gestión asociada de expedientes a la gestión netamente administrativa y que lleva tiempo y lleva quehaceres. En el ámbito de la justicia de paz no me imagino asignación de recursos específicos para esa situación desde el momento en que no hay asignación de recursos casi para nada, digamos, ¿no? Pero Justicia de paz no tendrías con quién compartir. no, y además no tenés gestión para compartir. Bien. Segunda cuestión. ¿Puedo hacer un Sí, comentario? Es breve. breve y final. para Algo este tema. similar o equiparable a la gestión asociada nos vendría muy bien a los jueces civiles con la instauración de un cuerpo pericial. Mínimo, necesario e indispensable. Porque el talón de Aquiles de la implementación de la oralidad conforme modalidad Justicia 2020 es la prueba pericial. Entonces, hablamos de gestión asociada, en ese aspecto sería importante y útil. Puedo comentar algo de esto que no es rebatir, sino complementar lo que dice Paula. Un segundo. Muy bien. Hay un proyecto de ley de peritos que creo que está presentado, no sé si ya tiene estado parlamentario, no tiene todavía estado parlamentario, pero está en eso, en el cual la idea... No, pero está bien, pero porque lo planteó Paula la vez cuando habló también hace un rato y lo planteó Roberto, y es verdad, el tema de los peritos es grave porque no hay peritos, hay muy pocos, el trámite para la pericia es mucho. Mucho de eso quizás se debe a que cobran en proporción al pleito, pero quién sabe cuándo, y los abogados, si los podemos esquivar, los esquivamos, y no saben si van a cobrar, y terminan contratando el perito un abogado para que le ejecute los honorarios, lo cual es una cosa que no tiene ningún sentido. Ese proyecto de ley tiene la idea de, y se hizo en Mendoza, es parecido a uno que hay en Mendoza, de establecer unos montos fijos, que el perito cobre una parte contra la presentación de la pericia y la otra cuando se contestan las impugnaciones. Con la idea de que eso generaría mayor volumen de peritos voluntarios que permitan suplir esa falta, que es verdad. Y en lo laboral es tétrico directamente la falta de peritos que hay, con 2 peritos médicos para todos los juicios laborales del Departamento Judicial de La Plata, cuando una vez uno se equivocó y lo suspendió y se armó un lío bárbaro porque de los 2 que había uno lo suspendieron. Entonces, hay un proyecto de ley trabajando en ese sentido. Bien. ¿Hay alguna otra? Pero primero démosle a que agoten los disertantes sus planteos y Quería hacer una reflexión. consideraciones. Breve te pido, por favor. Sí, Marco. igual me guardo el minuto que me sobró de los 14. Me parece bien, bárbaro. Te lo sumo a esta muchas gracias. disertación breve. Bueno, esto por ahí no tiene que ver con el texto del proyecto, pero me parece que necesito aclararlo porque no es una discusión con Paula ni es con los jueces. Creo que todos trabajamos de la misma manera y padecemos lo mismo, aunque acá quedé como el malo que les hace trabajar más a los jueces. Yo no voy con el látigo al juzgado para que los empleados trabajen más. De hecho, también estoy subrogando el juzgado de familia y padezco lo que es tener que trabajar este fin de semana con la lluvia y todo. Estuvo bastante complicado, trabajamos sábado y domingo, me voy bastante tarde y también me atrasa esa situación, así que padezco esta situación. Lo que sí creo es que no podría llevar adelante de ninguna manera, o sería mucho más complejo llevar adelante 2 juzgados si todo el trámite fuera como escriturario como era antes.
el tema de poder estar permanentemente durante todo el trámite del proceso al tanto del expediente, el día que voy a hacer la sentencia, estoy más encima del expediente y lo puedo resolver de manera más rápida. Lo que quería decir es que lo he escuchado, que los jueces no tuvieron conocimiento del proyecto, yo lo lamento, pero yo fui en representación del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, no porque yo me haya propuesto, sino porque el Ministerio convocó a una persona que después no pudo seguir yendo y como nosotros en Dolores nos había llegado el proyecto e hicimos comentarios, la persona que estaba encargada, que era Claudio Fede, me dijo vení conmigo y a partir de ahí quedé yo. Yo lo difundí por las vías que el colegio me dijo que había que difundirlo. Lamento que no les haya llegado a todos, pero en el chat de jueces yo subí la captura de pantalla de la última vez que lo compartí el proyecto, que fue en septiembre del año pasado. Igual ese tema ya está claramente. Lo que sí quería decir era eso. No me arrogo la representación de nadie, no fui a buscar el lugar. Quedé ahí porque hicimos aportes, a nosotros en Dolores no llegó y lo difundió el presidente entre todos los jueces y tuvimos conocimiento desde hace un montón de tiempo. Después, algunas cuestiones que se objetan al proyecto, me gustaría aclarar. Entiendo que el hecho de que esté planteada la nulidad insanable no es incompatible con el principio de preclusión procesal. La preclusión es no volver a una etapa, o sea, no ejercer una facultad dentro de una etapa procesal que no está previsto, o no retrotraer el proceso a una etapa procesal. Pero esto es decretar la nulidad de todo el proceso y la verdad es que, algo ya lo dijo Pablo, pero yo no creo que sea una sanción específicamente para nadie. La nulidad es una sanción al acto procesal, por un vicio al momento de la celebración, por un defecto al momento de la celebración. Nadie, hasta que no haya una sentencia, sabe quién va a ser quién va a ser el perjudicado, porque seguramente si el que pierda el juicio, cuando el juez no fue a la audiencia, es muy probable que plantee esto como para ganar. Esa circunstancia de que yo siempre esté con la posibilidad de que me planteen la nulidad de todo el proceso porque consentí que una audiencia se tome sin la presencia del juez, es justamente lo que va a garantizar que el juez esté presente. Primer punto. Segundo punto, bueno, nada, lo de la cantidad de audiencias que se van a tomar, a mí me gustaría saber cuáles son las restantes audiencias, porque el artículo 32 del proyecto excluye las audiencias del artículo 520, que son las de la preparación de la vía ejecutiva, y también el 189 excluye las testimoniales de las medidas cautelares. Como hoy todos los que estamos adheridos al programa de oralidad, tomamos todas las audiencias. Yo no sé qué otras audiencias hay que no vaya, porque la de conciliación forma parte de tanto de la audiencia preliminar como de la audiencia de vista de causa. Después, el tiempo para plantear la acción de nulidad, supongo que si es un acto, estamos hablando que es un acto jurídico, el acto procesal, es el mismo de prescripción de la acción de nulidad del Código Civil y Comercial. En cuanto a los peritos, obviamente todos sabemos el problema de los peritos. En todo caso, la audiencia preliminar, por lo menos en la experiencia del Departamento Judicial en el que estoy yo, lo que ha permitido es que las partes vayan a esta audiencia preliminar con la propuesta de un perito. Y eso ha sido en alguna medida la salida para que los procesos de daños y perjuicios, en general, que somos los que tienen lesiones, no estén eternamente esperando que un perito acepte el cargo. Por lo menos en el Departamento Judicial de Dolores tenemos algunos peritos, algunos médicos traumatólogos que son propuestos por las partes y de esa manera venimos solucionando. Entonces, en todo caso, este proyecto lo que hace es facilitar esa solución. Respecto de Javier, en el juzgado de familia hoy no tenés equipo técnico y estás tramitando ya cuestiones de familia. Lo que es alimentos y ejercicio de cuidado personal, tramita y ya no tienen equipo técnico. Consejeros, equipo técnico lo tienen repartido entre varios juzgados, pero no es que el código viene a empeorar una situación en ese sentido. Sí. Nada. Y después lo otro, la verdad es que, lo que decía, nosotros tuvimos en cuenta las estadísticas que pudimos sacar de Augusta para trabajar en el proyecto. El proyecto no es que un día
nos juntamos y dijimos, a ver qué nos gusta y empezamos. Teníamos, como dije hoy, los datos de oralidad en los procesos civiles en la provincia de Buenos Aires y en base a esos lo hicimos. Si están mal cargados, que puede ser porque hubo varias veces que hubo que corregir, habrá que revisar otra cosa, pero digamos, nosotros no es que se nos ocurrió porque sí algo, sino que partimos de los datos que estaban al alcance de todos. Bien. Javier Heredia va a responder brevemente a una referencia que hizo Marcos Val. Sí, no, bueno, en relación al diseño, a ver, vos estás ante el planteo de un proyecto de código superador de la realidad actual. Si vos diseñás un proceso que va a incluir a la etapa previa y que va a incluir la figura del consejero de familia con la importancia y con lo que implica la actividad del consejero de familia, no hay razón para que el ciudadano bonaerense que esté en Deró, en Lobos o en Berisso no tenga el mismo derecho a tener el mismo proceso y la igualdad de oportunidades que el que tiene el que vive en la cabecera departamental. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el no contar con esos consejeros también lleva a que directamente la demanda pase a ser contenciosa. Entonces te aumenta automáticamente la cantidad de audiencias que va a tener que tener el juez en esos procesos en forma personal, que hoy por hoy están pudiendo ser en principio delegada en los auxiliares y demás. Automáticamente la gente, además de que le agotás una instancia que es de intermedia para no pasar directamente al proceso de conocimiento, con la flexibilidad y las cuestiones prácticas que eso tiene en materia de familia, la gente pasa a demandarse directamente en temas que son de familia. Y esto te va a llegar a la aplicación del proceso de conocimiento, o el ordinario o el sumarísimo. Y eso naturalmente va a generar esa primera audiencia obligatoria. Pues ese cúmulo de actividades, sin ese filtro necesario, a ver, analizando las estadísticas de la Corte y algún libro que se ha escrito al respecto, estamos hablando de que la intervención de los consejeros de familia te termina filtrando de alguna manera entre el 50, 60 o 70% de las cuestiones que llegarían a ser contenciosas y que ameritarían la intervención personal del juez. Sin ese filtro todo pasa a ser contencioso. Y claramente en algunos juzgados, insisto, porque todos se quedan con la imagen del juzgado de paz del interior de la provincia de Buenos Aires, allá lejano y perdido, hay juzgados que estructuralmente hoy la cantidad de temas que le entran a lo contencioso no le daría para que puedan tomarse todas las audiencias que serían necesarias en el mes y con ingresos. No estamos hablando siquiera de audiencias que tuviesen que ir a una vista de causa. Solamente las preliminares agotarían los días hábiles que tenés para poder tomar audiencias. Bien. 10 Bueno, segundos. está bien, No, yo 10 segundos. lo que digo es que hoy, de todos modos, en los procesos de familia tenés el artículo 636 en los juicios de alimentos y cuando tenés una cuestión de ejercicio... Desaparece el alimento en este Está huevo. bien, No, por eso, no pero desaparece, seguís teniendo la... No desaparece. No, No se le da un como un proceso especial. especial. Pero Eso la lo audiencia la podemos seguís A ver, teniendo. La tenés de a hoy y uno. la vas a seguir De teniendo. ahora después te doy la palabra. No, que no desaparece. Bien. No se le da un proceso especial. Y otra cuestión, el justiciable elige, Javier, digamos, elige ir a Deró o elige a la cabecera. No, estás No es equivocado. para llevarlo de familia. No le queda otra. A ver, silencio. Si quiere Alguien que una quiera... etapa previa, Alguien del panel que quiera responder. ¿eh? Salvo San Vicente. Alguien del panel que quiera responder a la afirmación de la doctora Bigliardi. Javier, y con eso terminamos. Una pequeña cosa, ¿me permitís? Bien. No, de las audiencias de violencia, por ejemplo, después del control de efectividad. Nosotros creo que los jueces de familia tendríamos que presentar la renuncia en masa porque no es cuestión de tiempo hasta que nos rajen. Porque es imposible que, le contaba el doctor Rondina, es imposible. Para colmo, es materialmente imposible también que se concreten en 24 horas algunas. Porque, y aparte, la agenda, no existe la agenda, porque es a demanda. Viene la gente a la mesa de entradas, yo no sé, lo hablaba acá con el doctor, yo hace tomo de 3 audiencias por vez. Mira, el otro día estaba en una audiencia y entró para colmo uno y me contó que me había entrado un amparo de una licencia de conducir. O sea, nosotros, desde ya es imposible que cualquier, creo, juzgado de familia pueda fijar las audiencias y si las llega a fijar que se materialicen, pues ya la notificación con la policía que la hacemos nosotros no se va a concretar nunca. Entonces está buenísimo el plazo, pero es... ¿Y cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Claro, ¿O más plazo? ¿no? 24 Más horas, plazo. pero 24 horas, ¿cómo haces para notificarlo? Gonzalo. ¿Cómo haces para que venga? ¿Ustedes saben que vi del La tenés. del ¿Cómo proceso de dijiste? violencia? A ver, Vos dijiste en el pará, principio, esperen. Gonzalo. No, ¿Qué temas tenemos en la mesa? Karina, te pido por Sí, favor, perdón. porque si no se genera confusión.
Decime, ¿qué es lo que más ¿Qué es tenemos lo que aquí? más tenemos? Tenemos el justiciable, el que lleva la medida. Sí, pero hay que notificar al otro. El problema es Está notificarlo bien, al otro, pero no al que viene con... A ese cuando vas- enseguida lo vemos. Cuando vas a notificarle la medida, le notificás cuando tiene que venir, todo le No, puedes no te notificar. escucho, perdón. No, que cuando, digamos, más allá que nosotros podamos discutir modalidades de trabajo, que podemos estar horas, Gonzalo, porque cada uno de los juzgados de familia tiene modalidades distintas, ¿cuál sería la propuesta con un tema tan importante como violencia familiar? ¿Cuánto es Mira, el ¿yo tiempo sabés lo que hago? te puede dar para atrás? No lo que haces. No, no, pero te ¿Cuál digo- sería la propuesta óptima? Y por eso según lo que hago es ustedes? lo que propongo. Porque si Ah, no- ¿sí? Bueno, fantástico. Yo inmediatamente entonces, tomo la medida. ¿Eh? Si las medidas son incluso preventivas. Yo ni audiencia, ni venir, yo directamente tomo la medida y la salgo a notificar. Es lo que hacemos todos. No, pero fíjate que el proyecto no sé si dice eso, ¿eh? El proyecto no sé si dice eso. Les quiero aclarar solo, no bien, para, pero- a ver, no para censurarlos. Perdón. La idea de la jornada es propositiva y se está videograbando para que otros que no están acá, que están un poco más lejos de La Plata, en algún momento puedan escuchar y enriquecerse con las ideas que tienen ustedes. Entonces, si respetamos los tiempos de que el que hable cada uno, les hacemos un favor para los que no están Yo acá. propongo que se mantenga. Eso es lo que yo te digo. Nosotros tomamos la medida inmediatamente. Tomás la medida y después empezás y barajás, no lo citás, lo ves. Y si está la persona en la mesa de entrada, claramente la entrevistás. Pero el problema es, estamos hablando del otro que tenés que salir a buscar, que no lo encontrás. Si vos sabés que... Javier. No, bueno, en relación a lo que dicen del derecho a opción, sí, el derecho a opción existe, pero es simbólico, porque vos sabés bien que los temas de familia, con lo que se han encarecido hoy el acceso a la defensa privada, se está volcando mayoritariamente a lo que es la defensa pública a través de los defensores ad hoc. No es opción real cuando vos tenés 180 kilómetros de distancia entre la sede del juzgado y tu localidad, no es opción para nada en cuanto a costos de funcionamiento, no hay transporte público directo en muchos lugares, no hay un real acceso al juzgado departamental. Con lo cual es falsa la premisa de que es optativo. Podrá ser opción para alguno que tenga muchísimos recursos, pero no es una igualdad real de oportunidades en esa circunstancia. Además, insisto, no se explica ni se justifica por qué esa discriminación de no contar con las mismas herramientas ante el mismo proceso, ante la misma problemática en toda la provincia de Buenos Aires. Somos ciudadanos bonaerenses y creo que tenemos los mismos derechos a las mismas oportunidades en todos los ámbitos. Bien. Sí. ¿Nuevo tema? Nuevo tema, perfecto. ¿Cuál es el tema? No, No, las preguntas del público después que terminen... No, pero basta, terminemos. pero no sé si había objeciones, así que sigo con el nuevo tema. Sí, sí. Entonces, Dale. nuevo tema, en realidad es retomando algo para dejar contento a Gonzalo en una, pero como veo varias secretarias y secretarios, y no quería que perdiéramos la oportunidad de enemistarnos con ellos, de todas las cosas que tenías para firmar, el proyecto pone muchísimas para la firma de los secretarios. Sí. Así que eso debería descongestionar, por otro lado, todas las cosas que tienen que firmar los jueces y las juezas. Y la otra Silencio, cuestión que quería comentar, que tiene relación con lo que decía Roberto, y para tratar de evitar el pesimismo sin barreras, es que tanto para el tema de los peritos, que las pequeñas causas prevén la posibilidad de un testigo experto que vaya a declarar supliendo al perito y que podría dar la posibilidad de que muchos que tienen causas menores de 120 IUs pero con pericia opten por las pequeñas causas, un proceso más sencillo y llevar a un testigo experto, como la posibilidad de producir prueba anticipada para poder componer la litis, como dice el 111 del Código Procesal Italiano de la Consulencia Técnica Preventiva, y la posibilidad de ejercer la prueba anticipada durante la mediación, deberían terminar en una gran descongestión de cantidad de causas a iniciar. No sé qué les parece. Bien. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, damos paso a... Perdón, ¿puedo lo último? ¿Sí? ¿Y breve? ¿Nuevo tema o Con en relación respuesta a a la esto? cantidad de audiencias que prevé el código, yo no les voy a leer todo esto porque no correspondería, pero son la cantidad de audiencias que prevé el anteproyecto, con más las audiencias que traen las leyes de fondo. Eso quería decir. Perfecto. Suman una por día. Bien. ¿Cómo? Que todas suman una por día. Una por día si el expediente, o sea, No, ¿de qué todas, me estás hablando? todas las que se tomaron en La Plata, dividido a los días hábiles, dan una por día. Bueno. Mirá, Pablo, me si parece a ver, un poco...
A ver, Perdón, me parece un poco irónico el comentario. yo de les verdad. pido No es que... irónico, es lo que Yo está sé hablando que acá. esto genera debate, Entonces, asumimos un déficit pero no de es, carga. no es lo el primero mecanismo que dije. está planteado. Está bien. En futuras ocasiones, esta no será la última jornada, habrá otras jornadas donde cada uno podrá participar. Si le damos la palabra a uno, le damos la palabra a 100 y es imposible. Así que les doy paso al doctor Guillermo Peñalba, que va a encargarse de condensar, simplificar y aunar las consultas que se le han hecho a los panelistas, que tienen nombre y tema sobre el cual tienen que evacuar la consulta. Gracias. Guillermo, todo tuyo. Hay varias cosas que he tenido que resumir en una sola y hay algunas que he tenido que partir en varios lugares porque hay una falacia que se llama de pregunta compleja. Yo creo que los jueces la manejaban perfectamente. Hacer una sola pregunta con multiplicidad de temas no vale. ¿Sí? Bueno, tengo de todo acá. Una primera y simplecita. La pongo en la doctora Valeros, pero hay varias que me la hicieron. ¿Cómo se va a resolver el problema de la demora y dificultad de la producción de la prueba pericial? Al panel, perdón. Al panel, perdón, me había olvidado. Bueno, Al panel. voy yo a riesgo de ser reiterativo. Por un lado, entiendo que estamos todos en claro que es un déficit grande la producción de la prueba pericial en el proceso actual. Debería aminorarse al menos con la ley de ley de designación de peritos que se está trabajando. Por otro lado, posiblemente con mayor cantidad de procesos que tramiten por la vía de pequeñas causas sin prueba pericial y con testigos expertos a cargo de la parte que lo propone. Si hay otra propuesta superadora de esa ley de peritos, digamos, porque la alternativa no sería sentarnos en el cordón de la vereda a llorar porque no podemos solucionar la cuestión de los peritos. Si hay una supuesta propuesta superadora de esa, de remunerar a los peritos sobre bases fijas y al momento que presenten la pericia para tratar de que así se consiga que más gente se vea en la idea o le resulte tentador trabajar de perito, porque si hace 6 pericias por mes a 20.000 pesos cobra una buena plata y la cobra en cuanto entrega la pericia, debería ese ser el camino, por lo menos el que se está pensando para solucionar el déficit de la prueba pericial. Tengo otra pregunta. También acá resumo varias que tengo, pero tienen que ver cuando Grillo hablaba de la audiencia previa, perdón, no de la audiencia previa, sino Preliminar o previo. no de la preliminar, sino del momento en que están en el intercambio de informaciones durante la mediación. Durante la mediación. Hay varias preguntas acá adentro, por eso tengo que armarla. ¿Cómo se prueba que haya habido verdaderamente un intercambio de buena fe y con lealtad de la información? ¿Cómo queda constancia de si se cumplió o no se cumplió con los pactos que las partes hayan hecho durante la mediación? Y la última era, ¿cómo juega acá el problema de la confidencialidad? Bueno. Todo está en varias preguntas que me tiraron por ahí. Esto me retrotrae a cuando yo decía que cuando discutíamos todo en una mesa de muchos, todos hacíamos concesiones y cedíamos cosas que nos parecían más o menos importantes y teníamos que ceder. Andrés se ríe porque sabe todo lo que cedí. Respecto a la confidencialidad, lo despejo primero porque me parece más sencillo. La confidencialidad en la mediación es lo que la ley diga que es confidencial. Yo no podría decirle al mediador que es confidencial mi domicilio, mi nombre, a quién vengo a patrocinar. Es confidencial lo que la ley diga que es confidencial. Y en este caso queda excluido de la confidencialidad. Primer punto. Segundo punto, respecto de cómo juega y cómo se sabe si cumplió o no de buena fe. La versión original de este artículo era mucho más rígida, porque lo que establecía era que la prueba y las pretensiones que no hubiera intercambiado en la mediación, después no podía proponerlas en el juicio. Entonces funcionaba medio automático y solo como funciona que la prueba que no ofrecí con la demanda de contestación, después no la puedo ofrecer.
no requería otro dispositivo para funcionar. Si no estaba en la lista de lo que intercambié, no la podía después plantear en el juicio. Esa versión más rígida no pasó por el tamiz de la mesa de trabajo y se optó por esta versión que conjuga el 333 con el 64, donde dice que una de las causas de imposición de la multa es que el juez interprete que la parte no fue sincera en el intercambio de información y prueba durante la mediación. Es, por supuesto, mucho más liviano y mucho más menos rígido, porque permite que entonces la parte o el abogado o abogada juegue con esa idea de decir, bueno, ¿qué prefiero? ¿Arriesgarme a la multa o mostrar las cartas y tenga un posible juego ahí? No es lo que me gustó a mí, es lo que se pudo hacer. Hay varias preguntas también, todas referidas más o menos así. Se tuvo en cuenta el tiempo la sintetizo en una de la doctora Leglice. ¿Algún análisis sobre el tiempo que lleva a intentar una conciliación entre las partes? ¿Cuánto tiempo puede durar una audiencia preliminar? ¿Cuánto tiempo lleva el estudio previo del expediente para preparar las audiencias? ¿Cuánto tiempo lleva a proyectar la sentencia? ¿Cuánto tiempo conlleva el control y firma del despacho diario? Como para saber si el juez estará humanamente en condiciones de cumplir con su presencia y permanencia no solo en las audiencias preliminares y en las vistas de causa, sino también en todas las demás audiencias previstas en el proyecto. Cuando digo lo de las varias preguntas en una sola... ¿Alguien que no sea yo? Esto, perdón, iba dirigido al doctor Val. Listo, mejor. Perfecto. Bueno, la respuesta es un poco lo que dijimos. ¿Cuánto tarda una audiencia? Lo puso hoy promedio Pablo en los PowerPoint. El promedio que tenemos es de 28 minutos. Hay audiencias que han tardado más y audiencias que han tardado menos. Después no tenemos manera de medir cuánto tarda un juez en hacer una sentencia, porque cada juez lo hace de manera distinta y porque además no todos los procesos son iguales. No sé dónde podríamos sacar ese dato para tenerlo en cuenta. Después, ¿cuánto tiempo lleva una conciliación? En realidad, lo que nosotros trabajamos es con los resultados, ya lo dije un montón de veces, con los resultados que tenemos a partir de las estadísticas del programa de oralidad de la provincia de Buenos Aires. Y, perdón, para no tener que ampliar después. En esos resultados se consideraron los casos de vacancia, subrogacia por licencia, por lo que fuere. No son datos que surjan, que estén en el... Son por juzgado. No hay datos No de... me dice si es el mismo juez en dos. Claro, yo esos datos no los tengo. Tengo los datos por juzgado, tengo un promedio de lo que tardan las audiencias que surge automáticamente del sistema, y también hay cuánto tiempo tarda, si hay estadística de cuánto tiempo tarda en notificarse un traslado de demanda en promedio, cuánto, digamos, insume todo el trámite hasta la vista de causa, cuánto desde la vista de causa, cuánto hasta la audiencia preliminar, desde la audiencia preliminar hasta la vista de causa y desde que se inició hasta la finalización del proceso. Todos esos datos sí están. Sí están. Sí, los tengo acá si querés alguno. Si los quieren. No sé si quieren alguno. Tengo acá los datos de lapso de inicio hasta audiencia preliminar por cada uno de los juzgados del departamento. No era la pregunta, por eso... los 28 segundos a los que hizo referencia... 28 minutos. Fuera 28 segundos. A ver, esperen. Los A ordenar. 28 minutos. Pablo, ¿vos habías terminado de dar esas cuestiones estadísticas o algo? ¿Querías terminarlo? Como Yo les pido, mencionaba, por favor, mencionaba al público Marcos, que había no diferentes... es para interrumpir, digamos, si nosotros, entre nosotros, no respetamos las reglas, Como mencionaba, solo quería compremos agregar... un candado para el Poder Judicial. Solamente Cerremos y mencionar, vayámonos. como indicaba Marcos, que Gracias. Había diferentes tipos de estadísticas. Y una de las que mencionó era tiempo entre inicio y audiencia preliminar, tiempo entre audiencia preliminar y vista de causa, tiempo entre vista de causa y sentencia. Les comenté que estaban acá, pero no es porque quieran dárselas. Por favor, Mi Paula, que respuesta quería... es que si se mide cuánto tarda, si hay estadísticas de cuánto se tarda en conciliar, cuánto se tarda un juez en dictar una sentencia, no hay estadísticas, porque no sé cómo podríamos medir
¿Cuántas horas le demora Es que a un juez? todo es Bien, mensurable. a ver, Paula, espera No que termine. todo es mensurable en minutos y en segundos. Porque a Pero eso coincido, apunta pero la claramente lo que pasa es que nosotros tomamos cuánto tarda un proceso. Dentro de eso está contemplado lo que el juez tarda en dictar una sentencia. Paula. Permitime, de todas maneras, los 28 minutos al que hacía referencia la placa anteriormente es desde que se prenden las cámaras y la videograbación hasta que la audiencia termina. Pero nadie que esté en tribunales puede negar que previo a eso hubo 1 hora como mínimo antes de carga de datos, de intento de conciliación, de identificación de las partes, de petición de las credenciales, de charlar en equipo con el juzgado para ver cuál es la estrategia a tomar. Todo eso es lo que no se ve, entonces no podemos decir que una audiencia demore los literales 20 minutos en los que el testigo hizo su declaración, porque sería injusto para nuestro trabajo. Sí, por eso cuando puse ahí la agenda puse 1 hora para audiencia. Bien. Hay Siguiente otra- pregunta. Otra pregunta que tiene que ver con esto, por eso salto los lugares, el orden. ¿La cuestión estadística ha desplazado el criterio de complejidad Al panel, al panel? De alguna manera hay que medirlo. Toma. No, el doctor Berizonce, por favor. Para que no se olviden de mi voz. No, yo diría que de alguna manera en el proyecto está faltando el tema de la complejidad. Está implícito cuando se diseñan los distintos tipos procesales, las estructuras. Evidentemente que la baja complejidad está implícita en todos los asuntos que son adjudicados a los procesos de pequeñas causas. Pero quizá habría faltado darle al juez la posibilidad de atender o manejar el curso del proceso en función de la complejidad. El problema siempre, en definitiva, la pregunta termina siendo ¿hasta qué momento puede hacerlo? Pero bueno, queda para seguir pensándolo. Miren, yo les digo algo, perdón. Porque si no de familia nos dejaron afuera los tres, tenemos que participar. Ustedes no saben lo que me agota a mí una audiencia de familia, porque yo le pongo el cuerpo. O sea, la verdad no soy un santo y nada por el estilo, pero que les decía, un alimento se arranca en qué. Me dejó, se fue, hizo esto, no le dio más bolilla a los chicos, y de repente totalmente patrimonial, pero la gente lo que quiere es que lo escuche el juez, y por eso la inmediación, y por eso la oralidad está perfecta en la medida de las posibilidades. Yo también me emociono, yo atravieso situaciones personales de la gente que no me atraviesan, se quedan muchísimas en mí. Entonces, a mí se me hace muy difícil proseguir con la audiencia y recuperarme inmediatamente. Siempre que termine la audiencia me voy al baño. ¿A qué voy al baño? A estar tranquilo. Ustedes dicen, voy, me siento, me pongo a mirar un poco, me miro al espejo a ver si estoy más o menos presentable, me mojo la cara, te pega, una audiencia con un chico, vos Karina tenés un montón también, te arruina. O sea, la complejidad de una audiencia, cuando dicen el artículo 12, que vos ves a un nene y el nene te llora y te cuenta su realidad, vos no te salís igual. O sea, sos una persona que no puede seguir trabajando de la misma manera que antes. Y eso no sé si responde a la complejidad o no. O sea, porque el foro de familia, yo sé que estaban abarcando, es otra cosa. O sea, necesito otras personas que pongan, como lo hace Karina, como lo hace también Javier, no sé. También tenemos ese tipo de audiencia. Nosotros le ponemos mucho. Entonces, la audiencia que a lo mejor dura 2 minutos te mata, y la audiencia que dura 2 horas te agota por otro lado. Repito eso del psicólogo. ¿Está bien? Entonces, eso es algo también que tengo que tener en cuenta. La gente me quiere ver, me quiere oír, me quiere contar todos sus problemas, y yo no puedo pararlos. Y si se te ponen a llorar, no le vas a interrumpir, ¿y qué vas a hacer? O sea, creo que eso también habla de una audiencia de violencia, es trágica, porque para colmo, el proyecto dice también de que tiene que tender el proceso de violencia o el procedimiento a solucionar el conflicto. Más allá de que hay un montón de otros procesos para solucionar el conflicto, que acá la idea creo que sería la protección, es muy difícil, y la gente te trae todo. Cuando éramos novios me dijo que, y arrancan con no sé qué, y ¿qué hago? Interrumpo la audiencia a los 2 minutos y me voy a tomar una de las otras 15, 20 que tengo que tomar. Eso es, no sé si, creo que no abarcaba, no iba para mí la pregunta, pero
quería participar, ¿no? Había que decirlo. No, no. Hay otras preguntas Como vos decís, eso se soluciona porque por está el presente. tema de la nulidad. Eso se soluciona porque está presente. Por el tema de la nulidad. No se Le hace soluciona, bien, le hace pero, bien anímicamente. pero la gente cambia la actitud. Me pasa a mí, que llegás vos, está tomando el secretario y te dice, vení, audiencia familiar. Llegás vos y dice, ¿y qué hiciste vos para que cambien? Nada, soy el juez. Y con vos tiene otra relación. Por eso es importante. Absolutamente de acuerdo. El problema es que cuando vas por la quinta audiencia... Sí, te explota voy a la cabeza. obviamente. No, yo eso no lo... Por el tema de la nulidad, ahí está. Por el tema de la nulidad hay unas cuantas preguntas, lo de insanable y demás. Una de las preguntas es ¿quién paga las costas en el caso de la nulidad? Entiendo que provocada por el propio juez por su ausencia. Yo he agregado esta última parte. ¿Hay límites para la declaración de nulidad en cualquier tipo de juicio? ¿Por qué las nulidades son comunicadas al Consejo de la Magistratura? Segundo párrafo del artículo 60. Y había alguna otra más por ahora, pero con eso ya tienen para entretenerse. Es para pensar, porque... no es que- Ah, perdón, acá estaba la otra. ¿No es irrazonable Tendría que estar sancionar la al juez por incumplimiento de un plazo? De nuevo, estamos con el tema de la importancia y del número. Al panel, ¿no? Sí, al panel. Dos, déjenme decir a mí, segundito, y le dejo, porque al tanto de Horizonte no vamos a hablar de nulidades nosotros. La sanción por el incumplimiento del plazo, fijar plazo fuera, las audiencias fuera del plazo, está en el código actual, está en el código del 68, hace 51 años que está. No fue ninguna innovación. La pregunta se refiere, entiendo, a la causal en la que el juez incurre en culpa grave por fijar las audiencias fuera del plazo. Esa es la que está desde hace 51 años. 153 está hoy. Porque si hasta ahora no causó agravio, ¿por qué le vamos a sacar? Yo le voy a rogar, doctora, porque si rompemos así nuevamente no tiene sentido la jornada. Entonces, en Gracias. cuanto a esa, está hace 51 años en el código, se quedó ahí. La siguiente era las costas. Las costas, ¿quién las lleva? ¿Quién las carga? Bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Pero no me llamo Mario. Una opción, como las dos partes dieron causa a la nulidad, podría ser por el orden causado. Una opción. Otra opción podría ser a quien causó la nulidad, el orden causado y el juez. Otra opción. Y la siguiente pregunta, ¿por qué se comunica al Consejo de la Magistratura la nulidad? Es obvia la respuesta. Sí, ¿por qué no? Sí, sí. No, hay un fallo de Guía Kemelmacher de Mendoza que nos enseñó Roberto cuando estábamos ahí, donde, sí, al juez o jueza. Al juez o jueza. ¿Y se escuchó? Listo, me alegro tanto. Claro, nulidad de sentencia, costas. Está previsto para la Cámara. ¿Y por qué se comunica al Consejo de la Magistratura? Me parece que es más o menos obvio, Roberto. Sí, me parece que se Bien. podría agregar algo sobre las nulidades. No es exacto que todas las nulidades procesales sean relativas. En todo caso, es la regla. Pero hay nulidades absolutas. Y hay nulidades absolutas, incluso están en la Constitución de la provincia, cuando habla de el contenido de las sentencias de la Cámara. La base del recurso extraordinario de nulidad son nulidades absolutas. Y nulidad absoluta hay, y es el caso típico, cuando el tribunal está mal constituido o el juez no es juez. Siempre nos acordamos, yo lo he dicho muchas veces, fue por el año, varias generaciones de alumnos me han escuchado este ejemplo, porque fue por el año 1966. Había un juez en el juzgado 2 que se llamaba Bustos Berrondo, Horacio, y juró como camarista, lo designaron camarista, en el Departamento Judicial de San Isidro. Y el mismo día que juró, como era tan buen juez, fue al juzgado 2 y firmó varias sentencias. Una de ellas llegó hasta la Corte por la nulidad de la sentencia. Y la declararon nula la sentencia. No era juez en ese momento. Ese día no era juez del juzgado 2, era juez de la Cámara. Puede ser un caso extremo, pero hay muchos otros más, sobre todo el tema de la composición de los tribunales colegiados. Todos recordarán quizá, años 77, 78, la Corte de la provincia en cadena declaró la nulidad de sentencias, creo que alrededor de 100
de los tribunales del trabajo de la provincia de Buenos Aires, que habían dictado sentencias sin estar bien integrados. No estaban bien integrados porque había llegado el gobierno militar, había cesanteado a muchos de ellos, y los jueces hacían lo que podían ante la presión de las propias partes. Cuando pasó 6 meses, por supuesto los militares no cubrían los cargos, no les interesaba cubrir los cargos de jueces del trabajo, obviamente. Con lo cual hacían lo que podían y buscaban un fiscal para integrarlo. Pero el tema es que lo integraban, y hubo muchos casos que lo habían integrado con 2 nada más. Alguien llevó el recurso de nulidad a la Corte, y la Corte, me acuerdo los votos y todo, de Carlos Colombo, dijo que había nulidad absoluta, que cuando estaba en juego la constitución del tribunal no había posibilidad, que era lo que había ocurrido y era la forma que se estaban defendiendo de la nulidad, aun cuando las partes hubieran prestado su consentimiento. ¿Qué es lo que hacía el tribunal o qué es lo que hacían los tribunales? Eran todos, casi todos del Gran Buenos Aires. ¿Qué era lo que hacían? Pues llamaban a las partes y les decían, nosotros somos 2 nada más. ¿Ustedes están de acuerdo que dictemos sentencia nosotros 2 y no los 3 jueces que establece la ley? Sí, estamos de acuerdo. Y así dictaban la sentencia. La Corte dijo que esas nulidades eran absolutas, que no había forma de convalidarlas ni siquiera por las partes, que eran absolutas y que podían ser declaradas en cualquier momento. Nulidad absoluta hay. Sí. Tengo otra pregunta para la doctora Buffarini. ¿No considera que la presencia efectiva del juez logra una mayor posibilidad de acuerdos y en todo caso ordena y brinda una mejor calidad de información al proceso judicial? Claro que sí. Claro que lo considero. Por eso digo que la presencia del juez tiene que estar reservada. Claro que lo considero. Y en eso se basó mi discurso. Sostengo que la presencia del juez tiene que estar asegurada en algunas de las audiencias, no en todas, absolutamente todas, las que prevé el Código y la norma de fondo. Siguiente. Si quieren, abundo, pero Siguiente. la respuesta es esa. Fue claro la respuesta. El mismo inquisidor le pregunta al doctor Grillo. La situación de estado de la justicia hoy, ¿no es correlato del modelo de gestión del proceso burocrático formal del siglo XIX? En caso de ser esto afirmativo, no, es del autor, fue alumno mío, así que no corresponde proceder a un cambio radical de la gestión de conflictos poniendo en el centro de la escena al justiciable y frente al decisor de su situación. La respuesta corta que le gustaría al doctor Grajales sería sí y sí. Pero no la voy a hacer tan corta. Sí, claramente la idea de un juzgado organizado como lo tenemos organizado ahora y que viene de hace 200 años, digamos, de un juzgado que lleva adelante toda la parte de instrucción del proceso y cuando se llama autos para sentencia, como antes tramitaba en una escribanía y llegaba con autos para sentencia al juzgado, ahora se tramita en el juzgado autos para sentencia para que el juez ahí recién tome conocimiento del asunto y dicte sentencia, obviamente que es un sistema que no da para más. Andrés y yo tuvimos la suerte de trabajar un tiempito con Juanito Lavie. Y Juanito decía que cuando él era secretario, el juez no conocía a los empleados. Porque llegaba después del horario judicial, se sentaba en el estrado y los 2 secretarios le despachaban los expedientes y firmaba. Y ese era su trabajo y se iba a la casa y no veía a nadie. Para cuando Juanito fue juez, ya ese modelo no existía más. Y ahora ya ese modelo es inviable completamente porque hoy la gente, las personas que vienen a buscar justicia exigen otra cosa. Y exigen otra cosa porque tienen derecho. Y en definitiva, la organización del proceso judicial me parece que no podemos verla en función de si estamos más contentos los abogados y las abogadas o las juezas y los jueces, porque no es para que nosotros estemos felices y para que nosotros estemos contentos que lo hacemos y que tenemos que organizarlo. Es para dar el servicio y la justicia que constitucionalmente estamos todos obligados a dar a todas las personas que buscan justicia. En ese sentido, pensar en una forma de organizarlo distinto puede ser bueno. Nosotros, el sistema que tienen en Mendoza, no sé, lo vi y por lo menos visto de afuera parece muy tentador, donde varios jueces comparten una estructura central
no, cada uno tiene su criterio. Porque no es como la Secretaría de Premios que tiene que responder a 23 jefes diferentes, digamos. Es un cuerpo que tiene que responder a 3, 4 jueces, donde pueden acomodarse a los criterios de cada uno, pero es mucho más económico, mucho más eficientemente organizado, descarga de toda la actividad administrativa al juez, la pone en cabeza un administrador que no es abogado, que es administrador, que estudió administración y que se dedica a esa administración. Entonces, es una estructura que parece ser, o por lo menos están en Mendoza contentos, en Chile contentos, en Perú contentos, y donde el juez se aboca con un secretario o 2 secretarios, que sí son de él, a tomar lo que es de la esencia del imperium y de la esencia de la jurisdicción, que es tomar las audiencias, tener inmediación con las partes y con el litigio y dictar las sentencias. Eso es el sí y sí. Última, me dicen que acá, y la resumo, es un poco larga. ¿Cómo sin presupuesto extra se pretende implementar este sistema? Se aclara que al principio se deja claro que la Asociación Judicial Bonaerense no ha sido convocada en ninguna etapa del presente proyecto. Solo un juzgado del edificio de Loma de Zamora continúa adherido a la oralidad. Sigue muy largo esto, pero lo que me dice, y va dirigida al panel, ¿cómo sin presupuesto extra se pretende implementar este sistema? Lo de Lomas no sé. Vamos, como no tengo registro de eso, de quiénes se han bajado, nunca tuve conocimiento que se hubiera dejado que los jueces se hubieran bajado del programa de oralidad. Por lo menos no está notificado o comunicado en ninguna información. En cuanto al presupuesto, en realidad eso es un párrafo que está en la exposición de motivos que eleva el Poder Ejecutivo. No es el texto del proyecto el que dice que no se le requiere más presupuesto. En definitiva, lo que sí entiendo es que, en todo caso, es mínimo el costo de hacer efectiva esta reforma, porque la mayoría de los juzgados ya están llevando a cabo el proceso en oralidad, los sistemas de videograbación están, en el departamento judicial en el que trabajo yo, todos los juzgados de paz están enlazados con la cabecera departamental y nosotros tomamos, esto le viene también en alguna medida beneficio a los juzgados de paz que hoy tienen que poner una persona a tomar la declaración testimonial a los testigos que están domiciliados en el ámbito del juzgado de paz. Nosotros en el departamento judicial de Loreto tomamos. La gente no tiene que viajar desde Villa Gesell o del Partido de la Costa, que muchísima gente ha tenido accidentes en la ruta, lo tomamos nosotros. Toda esa infraestructura está hoy. Y la idea respecto a los juzgados de paz, que es donde habría que comprar, quiero decir también que hay 2 juzgados de paz que ya están adheridos a este sistema de oralidad que está funcionando y que no han tenido, por lo menos no han comunicado ningún inconveniente. Y respecto de la infraestructura para los juzgados de paz, que entiendo que es la que hace falta, lo que se prevé es una norma transitoria que vaya haciendo entrar a los juzgados de paz a trabajar de acuerdo al proyecto, a medida que se vayan comprando los equipos, que no es el valor el que está dentro de las observaciones que ha hecho la Justicia de Paz, es bastante más barato. Javier quiere hacer una acotación. En realidad, una cosa es la prueba delegada, digamos que hay que compatibilizar con las agendas futuras y que hoy con una videocámara sí se permite, pero eso no te permite videograbar en el juzgado. No. Esa situación. Por eso hice la diferencia. Hice la diferencia. Hablando de las pruebas pilotos que te referís en relación a la oralidad. Si analizás hoy la cuestión estadística de esos juzgados de paz, esos juzgados de paz no están reflejando el impacto que tendrían, como les dijimos hoy, el caso de las violencias familiares, el abordaje y la presencia del juez personal en esas cuestiones. En el caso de Lobos, está declarando la inconstitucionalidad del sistema contravencional, por lo tanto no toma contravenciones ni indagatorias en el juzgado, que eso va a ser acumulado. No prevé ni replica, en caso de tener que juzgar, de tener que subrogar otro juzgado, volver a esa estructura de sistema de audiencias, implementarla en el juzgado subrogado. Y por otra parte, que no es menor,
las plantas funcionales de esos juzgados no se replican en proporción, en la misma forma, en el resto de la provincia de Buenos Aires. Por darte un ejemplo, el caso de Luján, ante la misma cantidad de causas, por ejemplo, el juzgado de paz de Bolívar tiene la mitad de personal. Y en un juzgado donde hay 3 o 4 veces más causas, en el caso de Chivilcoy, comparándolo con de Luján, hay la misma cantidad de personal para el triple de causas. Con lo cual, digamos, si damos por sentado que este sistema funciona y si funciona con esa planta funcional, claramente en muchos lugares vas a tener que duplicar o triplicar las plantas funcionales para estar acordes a poder dar abasto con la carga de tarea diaria que tenés. No están en proporción, lamentablemente, como les dije hoy en la exposición al principio, el crecimiento y ensanchamiento de la competencia de la justicia de paz no fue acompañada de la dotación de recursos y de personales para que esto pueda llevarse a cabo. Es muy disímil cómo se ha ido complementando las plantas funcionales de los juzgados. Y finalmente, reiteramos el tema de lo que es la necesidad del resto de los complementos, porque esto lo estás analizando hoy con el código actual, con el plan de oralidad actual, pero no están impactando en esos números la totalidad de las cuestiones nuevas que van a traer en caso de implementarse el código sin los auxilios de, insisto, los equipos técnicos, sin los auxilios de los consejeros de familia, e insisto, la cuestión de la subrogancia no está zanjada o solucionada, porque replicar esa misma estructura en otro juzgado de paz paralelo con igual caudal de expedientes es humanamente imposible. Bueno. Una sola cosa más, porque quedaron un par de cosas que no son preguntas, por eso no las hice. Una primera, son 2 objeciones. Una es al sistema estadístico que se tomó como referencia para decir que una audiencia tardaba 28 minutos o había 5. Y la otra objeción era que no hay nada que difiere diametralmente el sistema de oralidad 2020 de lo que, 2020 de lo que significa el proyecto. Son 2 objeciones, no son preguntas. Bien. Pero tenía que decir. Pablo quería hacer una observación. Una cosa que me acordé cuando hablaron de la exposición de motivos. Perdón, solo les pido, Pablo, y 30 segundos nada más. los 2 últimos. Es para algo que dijo Paula, Bien. que nosotros no necesariamente reivindicamos la exposición de motivos. En especial lo de 365 días por 24 horas. Estaría buenísimo, pero no hay ninguna norma en el proyecto que diga eso. De hecho, el proyecto habla de días hábiles e inhábiles, habla de feria judicial. No hay ninguna norma proyectada que diga 365 días a las 24 horas, que podría ser una aspiración, pero no la tuvimos, ni escribimos eso. Bien. Con relación a lo que se dice, es cierto que el proyecto tomó como base la implementación que se fue haciendo progresivamente de lo que se llama Justicia 2020, ¿no? Para resumirlo. Pero el proyecto ultrapotencia Justicia 2020. Justicia 2020 es mínimo en comparación con las obligaciones, con las exigencias y con los ceñidos que nos encontramos los jueces con relación a este proyecto. Por eso, ni punto de comparación existe entre el protocolo de actuación que sugiere Justicia 2020 y las normas que contiene este proyecto. Bien. Bueno, para culminar en hora, creo que estamos prácticamente en la hora estipulada. Quería agradecer a los panelistas por la participación. La Suprema Corte de Justicia agradece a todos los asistentes y a los panelistas. Si ha cumplido la jornada su función, todos nosotros nos habremos ido con más dudas que las que teníamos que cuando entramos, y eso nos hace más sabios. Seguramente esto hará que tengamos que hacer nuevas jornadas más específicas, temas por temas. Seguramente convocaremos a estos panelistas y a otros que tienen el sacrificio de dar sus ideas en un tema que nos involucra a todos. Muchas gracias a todos.